Hola a todos y a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula de Historia y Ciencias Sociales, en las cuales estamos trabajando principalmente temáticas que ustedes profundizan con sus profes en segundo año de enseñanza media. Estamos ubicados en la sección número 1, Crisis, Totalitarismo y Guerra en la primera mitad del siglo XX. La temática que veremos hoy es los totalitarismos, introducción y contexto. Hoy día ya empezamos a estudiar este fenómeno político propio de la Europa de entreguerras. Y objetivos son fundamentalmente dos. El primero, entender conceptualmente qué significa el totalitarismo, cuáles son las características de este tipo de movimiento y Estado, ¿cierto? O forma de organización política. Y también el segundo objetivo va a ser que caractericemos un poco, ¿cierto? Veamos cómo se comportaba en la práctica un régimen totalitario, cuáles eran sus características y también muy importante, en qué contexto surgen este tipo de gobiernos. ¿Ya? ¿Qué tiene que suceder en lo político, en lo económico, en lo social, como para que un movimiento totalitario llegue y se imponga en el poder? Lo primero, revisar el concepto de totalitarismo o totalitario. Tal como aparece ahí, ¿cierto? Ideologías, movimientos y regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. ¿Ya? Y ahí lo ilustra, ¿cierto?, esta suerte de caricatura o dibujo. Por lo tanto, cuando hablamos de un movimiento político totalitario o de un gobierno, ¿cierto?, que tiene esta característica totalitaria, estamos ante un tipo de movimiento político o de gobierno en el cual se impone una sola ideología, una sola forma de entender y de ver el mundo, anulando, restringiendo cualquier otra visión del mundo distinta a la de la ideología imperante. Esto va a significar en la práctica, ¿cierto?, que en un régimen totalitario exista solamente una forma de entender la realidad y sea el Estado el que controle lo que yo pueda ver, lo que yo pueda escuchar, lo que yo pueda opinar. Hay un control total sobre el individuo, de el nombre totalitarismo, ¿cierto?, por el control total que el Estado ejerce sobre las personas, sobre lo que piensan, lo que pueden pensar, lo que pueden decir. Porque todo va a estar controlado por una ideología exclusiva, monopólica, que llega al Estado, al poder y anula, eh, asesina incluso a las que sean distintas o a cualquier otra. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de un régimen de tipo totalitario? ¿Cierto? Como por ejemplo el régimen nazi en Alemania. Van a existir siempre en los regímenes totalitarios, ¿cierto?, un solo partido político. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ir aplicando, si es que algún gobierno actual calza con esta característica de régimen totalitario, ¿cierto? Existe un solo partido político, por lo tanto, no hay competencia en las elecciones, ¿cierto? Puede que en un régimen totalitario hayan elecciones para que parezca democrático, pero si solamente hay un solo partido político, ¿cierto?, es obvio que va a ganar el representante de ese partido político porque no hay competencia. Entonces hay solo un partido que representa una única idea que se puede llevar a cabo dentro de ese país. Dentro de los regímenes totalitarios suele existir un líder político, el líder de este movimiento, que está caracterizado, ¿cierto?, por su carisma. ¿Ya? Líder carismático, un líder que tiene un cierto encanto, que tiene una cierta llegada hacia la población, hacia las masas. Por lo tanto, en esta época, ¿cierto?, que tienen dotes de oradores. ¿Ya? Son personas que suelen dar grandes discursos,
que pueden entonces emocionar, impactar a las masas para que las masas se identifiquen casi fervorosa y religiosamente con este movimiento y con el líder del movimiento. Suelen ser también regímenes bastante nacionalistas, exaltan los valores, la idea de la nación, de la raza, de la pureza, ¿cierto? Y de que, por lo tanto, esa nación es superior a las demás. ¿Ya? Suelen ser bastante nacionalistas, defienden una ideología bastante clara, ¿ya? Una ideología que al ser la única posible se convierte casi en una religión de Estado, ¿ya? Que permite entender todo el mundo y todo el universo y proyectarse hacia el futuro. Los regímenes totalitarios apelan a que las masas, a que ocupen la calle, ¿cierto? A que haya una movilización social en el sentido de que estos regímenes necesitan, para consolidarse como tales, que el líder le hable a un pueblo, le hable a una masa. Entonces, se organizan grandes concentraciones de personas que van a escuchar a Hitler, que van a escuchar a Mussolini en Italia, en el régimen fascista, ¿cierto? O a Stalin en la Unión Soviética, que es el otro gran totalitarismo de Europa. Entonces, los regímenes totalitarios no apelan a que la gente se quede encerrada en sus casas, asustada y con miedo, sino que obligan de alguna forma o motivan a que la gente salga en estas manifestaciones, solamente manifestaciones de apoyo, obviamente, al partido político gobernante y al líder. No van a apoyar que la gente se movilice en contra. Solo existe un tipo de movilización popular que va a ser siempre a favor del régimen, con los logos del régimen, etcétera, con este culto al líder. Sobre todo, esta se aplica al régimen, sobre todo nazi de Alemania y fascista de Italia. Son ideologías que defienden la violencia, defienden la guerra como una forma de defenderse y de expandirse, ¿cierto? Y de que se pueda demostrar la hombría. Hitler y Mussolini van a hablar mucho de la hombría del pueblo italiano, del pueblo alemán, y que esa hombría tiene que ser demostrada en la guerra, defendiendo la patria, el líder y la ideología. Se utiliza fuertemente la propaganda. La propaganda en todas sus manifestaciones, ya en esta época cine, radio, afiches, ¿cierto? Para controlar a la población, para manipular un poco las mentes de la población, y de esa forma, ¿cierto?, que este mensaje único, esta ideología única, termine convenciendo a las personas. Entonces se usa y se abusa de la propaganda política. Ahí tenemos, ¿cierto?, las principales características de un régimen totalitario, que es importante para que lo puedan distinguir también con un régimen autoritario. Importante ese tema, la diferencia entre, muchas veces yo creo que ustedes han escuchado el gobierno autoritario de, por poner un nombre, el general Augusto Pinochet, ¿cierto? Dictadura autoritaria. En ese caso, ¿cierto? No, bajo la dictadura del general Pinochet, ¿cierto? No se dieron estas características, ¿cierto? No hubo una ideología, no hubo un partido político, su líder no era carismático, no se movía a las masas a que salieran a la calle. Básicamente se impuso el orden y se trató de eliminar la ideología marxista en Chile. Acá es distinto porque hay una ideología detrás, hay un movimiento político detrás, de cambio, de transformación, centrado en un líder, ¿ya? Y eso es muy distinto a un régimen autoritario que impone el orden. Ahora, esto es muy importante, ¿ya? Los contextos, ¿cierto? O sea, ¿qué características se tienen que dar en un país, en una sociedad, como para que un discurso de este tipo pueda efectivamente convencer a la gente? ¿Ya? Piensen ustedes en Hitler en Alemania,
Yo he tenido muchos estudiantes que me dicen, no, lo que pasa es que los nazis tienen que haber estado locos, ¿cierto? Los nazis estaban, Hitler hizo lo que quiso, llegó al poder porque la gente estaba equivocada. O sea, hay que entender que el nazismo no era necesariamente Hitler. ¿Ah? Hay que entender al nazismo en el contexto de Alemania. ¿Y por qué los alemanes terminan votando por un partido que postulaba la superioridad racial, la violencia, el nacionalismo? Eso es lo que hay que entender. No plantear que detrás de esto está la locura o la irracionalidad de la gente que vota, ¿cierto? O legitima un régimen de este tipo, sino entender por qué. ¿Qué tiene que suceder en un país como para que un líder político se pare en la calle y empiece a hablar de que hay que matar a algún pueblo, de que hay que hacer la guerra, y que la gente le crea, de que la gente se identifique con eso? En otro contexto, ese mismo líder se para arriba de una mesa en medio de la calle, habla lo mismo y nadie lo pesca. Entonces tienen que darse ciertas características. ¿Cuáles son esas? Eh, bueno, el modelo político democrático liberal clásico entra en crisis. O sea, de partida tiene que haber una, una especie como de desilusión de la población hacia la democracia. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que darse dentro del contexto. ¿Ya? Porque si yo creo en la democracia, aunque le vea muchas imperfecciones, pero crea que es el mejor sistema de gobierno que existe, si aparece un líder diciendo que va a eliminar a todos los partidos políticos, no va a tener cabida. Entonces, tiene que haber un desgaste de la democracia y tiene que haber una crisis de la democracia para que la gente llegue a creer que finalmente la democracia no sirve para nada. Hay una decadencia, una crisis también de esta idea del progreso indefinido, que venía desde el siglo XVIII, XIX, ¿cierto? Esta idea de que las sociedades avanzaban, progresaban indefinidamente y solamente el futuro marcaba progreso, avances científicos, médicos, etcétera. Esa idea como optimista en el futuro también entra en decadencia después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? O sea, luego de la Primera Guerra Mundial, como les decía en otra cápsula, como que las convicciones de la civilización occidental, capitalista, burguesa y democrática, como que entran en decadencia. Hay un espíritu pesimista y una especie como de depresión colectiva, sobre todo en Europa y sobre todo en los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que va a marcar el contexto. La crisis económica va a ser muy importante. Crisis económica de posguerra, luego viene la crisis del 29 y los efectos en Europa, sobre todo en Alemania, que obviamente dejan en el suelo a la economía de muchos países, ¿cierto? Eh, Desempleados, niveles muy altos de cesantía, ¿cierto? Y eso obviamente va a generar un malestar social. No hay en ninguna economía del mundo la cesantía genera felicidad ni satisfacción. ¿Ya? Los cesantes eh, pueden ser potencialmente revolucionarios, pueden ser potencialmente alterar el orden público, ¿cierto? Porque no tienen nada que perder. Y este sentimiento va a ser muy potente en Alemania, ¿cierto? El sentimiento de humillación. ¿Ya? Los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, sobre todo Alemania, ¿cierto? Se mezclan todos estos elementos y además está este elemento de que el Tratado de Versalles, que da fin a la Primera Guerra Mundial, castiga muy duramente a Alemania. El Tratado de Versalles que firman los países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, castigan a Alemania y la hacen la culpable de la Primera Guerra Mundial. Les quitan territorio, les hacen que tengan que pagar una indemnización millonaria, porque son los culpables de la guerra, se supone. Eh, Les impiden que tengan un ejército, que gasten más dinero en ejército. O sea,
básicamente humillaron al derrotado, le cortaron las manos al derrotado y lo dejaron en el suelo. Entonces ahí se va a generar un sentimiento de odio, de resentimiento muy potente hacia la democracia, hacia los países que vencieron. Y eso el nazismo lo va a explotar, obviamente. Un malestar social muy fuerte y una sociedad de masas, ¿cierto? Es decir, una sociedad fundamentalmente urbana, ¿cierto? Que está conectada cada vez más por medios de comunicación masivos, a través de los cuales se pueden enviar mensajes que lleguen a una población masiva. La radio, el cine, la prensa. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el panorama, el contexto? Tuvimos una Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Terrible, destruyó Europa, fundamentalmente destruyó Alemania, también a Italia. Tenemos la crisis de 1929 y su expansión por el mundo. Tenemos cesantía, tenemos malestar social, gente que no cree en la democracia porque dice, bueno, la democracia nos llevó a esto. La democracia finalmente nos llevó a esta situación, por lo tanto no podemos comer democracia. Ya necesitamos comer, necesitamos trabajo, eh, filas de desempleados, ¿cierto? Malestar social. En ese contexto es donde tenemos a Adolf Hitler que se para en una tarima y empieza a hablar contra los judíos, contra Estados Unidos, contra Francia, ¿cierto? Y en ese contexto entonces se entiende por qué un discurso y una ideología como el nazismo alemán va a tener repercusión en la población. ¿Ya? O sea, por eso les decía, el contexto es muy importante. Pero la gente que no cree en la democracia, que no tiene trabajo, que siente que fueron humillados, aparece este personaje, ¿cierto? Representante de un partido, de un movimiento, que dice que va a levantar a Alemania, que se va a vengar del resto de países, que los judíos tienen la culpa de la ruina alemana, ¿cierto? Que va a crear el tercer Reich, el tercer imperio. Si yo estoy desempleado, ¿cierto? Si yo participé en la Primera Guerra Mundial y perdí incluso un brazo en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Me humillaron a mi país, a mi patria, ¿cierto? No tengo trabajo, no tengo con qué alimentar a mi familia. Y aparece un señor con este discurso, entonces ahí yo empiezo a entender un poco por qué un discurso como este engancha con la gente. ¿Ya? No es que esté justificándolo de ninguna forma, pero es muy importante entender que ese contexto ayuda, ¿cierto?, a explicar cómo un discurso de odio, un discurso radical, totalitario, puede llegar a tener éxito en una sociedad. ¿Ya? Y lo digo precisamente para que siempre estemos alertas frente a nuestras actitudes ante la democracia, ante, ¿cierto?, eh, la economía, ¿cierto? En el fondo tener como las luces encendidas, los detectores encendidos ante cualquier tipo de discurso totalitario. ¿Ah? Porque en contextos de crisis como los que estamos viviendo, es posible que surjan líderes de este tipo y que tengan éxito en la población que no sabe, en el fondo, tiene mucha incertidumbre frente al futuro. ¿Ya? Entonces, por eso el contexto es bastante importante. Bueno, al respecto, sobre los totalitarismos, me gustaría revisar con ustedes este texto, ¿ya? Diccionario de Política, ¿cierto? Que está escrito por, entre otros, ¿cierto? Norberto Bobbio, un gran teórico político, politólogo europeo, ¿ya? Que nos habla sobre precisamente el totalitarismo. Los elementos constitutivos del totalitarismo son la ideología, el partido único, ¿cierto? El dictador y el terror. Hay cuatro, ¿cierto? Ideología, partido único, dictador y terror. La ideología totalitaria es la crítica radical a la situación existente y una guía, esto es importante, y una guía para su transformación también radical
y orientan su acción hacia un objetivo sustancial, la supremacía de la raza elegida o la sociedad comunista, en el caso de la Unión Soviética. Los factores que hicieron posible el totalitarismo son la formación de la sociedad industrial de masas, la persistencia de un ámbito mundial dividido y el desarrollo de la tecnología moderna. Un ámbito internacional inseguro y amenazador permite y favorece la penetración y movilización total del cuerpo social. Por otro lado, está el impacto del desarrollo tecnológico sobre los instrumentos de violencia. Desarrollo tecnológico. Los medios de comunicación, las técnicas organizativas y las de supervisión permiten un grado máximo de control sin precedentes en la historia. En síntesis, el concepto de totalitarismo designa a un modo extremo de hacer política más que a cierta organización institucional. Este modo extremo de hacer política que penetra y moviliza a toda la sociedad destruyendo su autonomía. Entonces, bueno, acá se profundiza y se complementa esta definición con lo que les he estado explicando, pero acá lo interesante es que se introduce el factor de la tecnología, ¿cierto? Los avances en cuanto a la posibilidad de controlar a la población. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la labor que hizo el totalitarismo nazi en función de eliminar o intentar eliminar al pueblo judío, ¿cierto? El llamado holocausto, nosotros ahí vemos cómo efectivamente se utilizó todos los medios de control, toda la tecnología, la ciencia, la medicina, eh, todos los avances existentes se pusieron al fin de la política, al fin del Estado, ¿cierto? Cuyo sentido era la muerte, el terror, la destrucción. Entonces, aquí hay un factor, ¿cierto?, de hacer política de forma extrema, control total de la población, ¿cierto? Y en el caso de las políticas genocidas, ya sea de la Unión Soviética o del nazismo alemán, ¿cierto? Se utilizó todos los medios disponibles que existían para que esas políticas de la muerte, del genocidio y de la destrucción también fueran lo más eficaces posibles y y tuvieran un control muy racional por parte del Estado. ¿Ya? Entonces eh, tipos formas de hacer política muy peligrosas, eh, muy tentadoras en algunos momentos históricos, pero son muy peligrosas para las libertades fundamentales y los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Entonces ahí tenemos una definición y una aproximación que complementa lo que hemos estado diciendo sobre el totalitarismo. En síntesis, ¿cierto? Totalitarismo es una forma de poder total, ¿cierto? De control total en el contexto de una sociedad de masas, industrializada, con avances científicos, ¿cierto? Todo lo cual va a ser puesto bajo la finalidad de estos movimientos con esta ideología única. Y acá tenemos, ¿cierto?, que la crisis de la democracia y del Estado y la economía liberal, ¿cierto? Ahí tenemos factores claros del contexto, de este malestar, de este pesimismo y de esta incertidumbre generalizada que van a hacer posible que este tipo de movimientos y este tipo de discursos tengan éxito, prendan, enganchen con la población y finalmente lleguen a tener éxito sembrando el terror y la muerte en Europa y gran parte del mundo. Bien, con esto me despido de ustedes, esperando que esta cápsula introductoria al fenómeno totalitario les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima cápsula. Que estén muy bien. Adiós.